polea no se vayan a confundir. Entonces, aquí por ejemplo vamos a ver cómo comienza, hasta qué punto es la primera etapa, cuando está la dilatación completa, dilatación de 10, a este lado, ubican la dilatación en centímetros. Esta dilatación se refiere al cuello del útero, ¿ya? Y hasta ahí corresponde la etapa 1, y a partir de ahí, cuando están en 10 de dilatación, ya comienza la etapa 2, que va a ser la salida del bebé o del bebé, ¿ya? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Recordando lo de la semana pasada, vamos a hacer una oración para continuar, ¿ya? Acompáñenme. Bueno, entonces, aclarado este asunto, vamos a lo que corresponde hoy día, que es perdón, estamos. Me equivoqué. Y primero vamos a hacer referencia a unos cambios en el suelo pélvico. Entonces, la primera parte del texto muestra que realmente se produce una alteración, un cambio en la configuración del suelo pélvico. Incluso el autor le llama un cambio traumático. Realmente, entonces, hay mucha diferencia entre el suelo pélvico de una gestante o de una multípara, de una primigesta o de una mujer que no tiene gestación. Porque cuando en este estudio en 2015 se obtuvieron mediciones ecográficas de las 21 y 37 semanas, y nuevamente a las 6 semanas y a los 12 meses después del parto, ¿qué pasaba? Inclusive a las 6 semanas después del parto o hasta los 6 y 12 meses después del parto, había una gran diferencia entre nulíparas y las mujeres que habían gestado. Mira, se midieron a 300 nulíparas la movilidad del cuello de la vejiga, el área dentro del hiato urogenital durante la maniobra de Valsalva. Entonces, se comprobó que estos músculos que tienen forma de U en la base de la pelvis, ¿no? Músculos de la pelvis, el suelo pélvico, a través del cual pasan la uretra, la vagina y el recto, habían sufrido distensión. Todo esto nos indica entonces que hay cambios en el suelo pélvico que son generados por el trauma del parto, porque todo va a configurarse de manera diferente, de tal manera que se aperture para la salida del bebé. Obviamente, conforme más partos se tenga, y luego algún prolapso, alguna falta de sujeción, alguna debilidad del suelo pélvico, que contribuye, por ejemplo, a la incontinencia urinaria y otras molestias más. Entonces, eso como una referencia a los cambios en el suelo pélvico. Después se habla sobre la estática fetal. ¿Qué se dice sobre estática fetal? Se mencionan algunas palabras o frases que describen la posición, la situación, cómo está el bebé en el útero y qué relaciones tiene su cabeza, su dorso, ¿verdad?, su lado izquierdo y derecho con respecto de la madre. Entonces hay una serie de palabras o frases que nos van a dar una idea clara de dónde está ubicada la cabeza, dónde está ubicado el dorso, dónde están ubicadas las extremidades, la pelvis del bebé, describiendo algunas maniobras que nos permiten explorar estas situaciones o estas ubicaciones del bebé. En primer lugar, tenemos esto que es situación. En el libro le llama estática, pero nosotros le vamos a poner situación, ¿ya? Porque es lo que es el lenguaje o esa palabra que manejamos comúnmente aquí. Esta estática fetal o la situación recibe o describe la relación del eje largo del feto con respecto al de la madre. ¿Qué cosa es situación?
relación del eje longitudinal o del eje largo del feto con respecto de la madre. ¿Y qué variantes puede haber? Puede haber una en la que esté longitudinal al eje longitudinal de la madre, puede haber una que esté transversal o una que esté oblicua, ¿verdad? Transversal, longitudinal u oblicuo. Entonces, en más del 99% de los casos, ¿cuál es la estática? Longitudinal. ¿Ya? En 99% de los casos, ¿cuál es la situación? Longitudinal. ¿Ya? Entonces, que tienen una clave fácil de recordar. 99, situación. En el libro le llama estática, ¿ya? Pero nosotros le vamos a poner situación, ¿ya? Ocasionalmente, los ejes fetales y maternos cruzan un ángulo de 45 grados, formando una estática oblicua, obviamente, ¿verdad? Si está oblicuo, más o menos es un ángulo de 45 grados. Y cuando está transversal, o está perpendicular, entonces es transversal, ¿verdad? Entonces, longitudinal, oblicuo o transversal. Es decir, el bebé está en este sentido, está echadito o está longitudinal. Normalmente la estática longitudinal con el tiempo, la estática oblicua con el tiempo va cambiando hacia longitudinal. Es por eso que luego terminan en 99% en longitudinal. Y el inicio del embarazo a veces están transversos o están oblicuos, ¿no? Pero conforme va creciendo el bebé, obviamente se va situando de una forma longitudinal. Entonces puede ser que en un momento del embarazo, en las primeras semanas del embarazo, puede estar oblicuo o transversal, pero conforme va creciendo, entonces va cambiando su situación. Eso también se debe a que la cabeza va tomando una posición más correspondiente al fondo del útero, porque normalmente los extremidades inferiores y la pelvis ocupan un volumen un poco más grande. Entonces, el fondo del útero es un poco más grande que puede albergar o que puede contener estas porciones mucho más grandes del feto. En ese sentido, la cabeza pues se dirige hacia la pelvis materna. Entonces, esta es una posición temporal, ocasional, que luego se va correspondiendo a la longitudinal, la transversal, que a veces permanece hasta el parto en muy pocos casos. Presentación fetal. La parte de presentación es la porción del cuerpo fetal que se encuentra en el canal del parto o en la proximidad más cercana de la pelvis o del canal del parto. ¿Qué es presentación? Presentación es conocer o saber qué proporción o qué porción del cuerpo se encuentra más cercana al canal del parto o a la pelvis. En ese sentido, la presentación cefálica es más del 96%. La fontanela occipital es la parte de presentación y esta se denomina presentación de vértice u occipital. Fontanela occipital es la parte de presentación y entonces por eso se denomina presentación de vértice o presentación occipital. Ya sabemos qué es situación, ya sabemos qué es presentación. ¿Qué es presentación? ¿Cuál es la presentación? ¿Qué porción del bebé está más cerca al canal del parto? ¿Cuál es la posición más común? La forma de presentación más común: presentación cefálica o presentación de vértice o presentación occipital. Presentación cefálica, verdadero. Presentación de vértice, verdadero. Presentación occipital, verdadero. Entonces ya tenemos la presentación. En este caso, en esta estática o en esta situación, dijimos que estática equivalía a situación, está longitudinal, ¿verdad? Porque con respecto al eje longitudinal de la madre no está transverso y tampoco está oblicuo. Aquí hay un transverso. Y aquí hay una situación longitudinal. Presentación. Vértice cefálica. Claro, está una presentación de pelvis o presentación podálica. Se dan cuenta, es diferente. Entonces, con estas frases, situación, presentación, ya sabemos cuál es la ubicación del bebé dentro del útero, ¿verdad? Dentro de la cavidad materna.
¿verdad? Entonces, no es difícil de reconocer si es que se describe con palabras que se manejan en una convención, en un acuerdo, ¿verdad? Entonces, este está transversal, este está hélico-podal. Este longitudinal. Presentación cefálica, ¿verdad? Ahora hay algunas variedades o diferencias de la presentación cefálica que les conocen como actitud, ¿no? En esta actitud de vértice, en esta actitud sincipital, en esta actitud de frente y en esta actitud de cara. Normalmente corresponde al flexionado o al de vértice, el más común, porque es el que se aproxima al canal del parto para nacer, ¿verdad? Cuando estudiamos los movimientos del mecanismo de parto, ahí vamos a notar que esta es la más común. Al principio puede estar así, pero conforme va avanzando el parto, se puede ir ubicando de esta manera. Entonces, en raros casos adquiere esto que ya hace imposible que pueda nacer, porque por la dimensión que existe aquí, el tamaño que existe aquí, no va a cumplir el objetivo para poder salir por el canal del parto. En cambio, esta medida es mucho más corta que esta, como ustedes ven. Ahora vamos a hablar de eso también. Entonces, dentro de esta estática longitudinal presentación cefálica, hay algunas diferencias en la actitud que puede tener el cuerpo fetal con respecto al canal del parto. Obsérvense los cambios de actitud en el feto en relación con el vértice fetal a medida que la cabeza se flexiona menos. Menos flexionada, más flexionada, esa es la posición más común. Presentación peliana. Cuando el feto se encuentra de este modo, las tres configuraciones generales son franca, completa o definida. En este caso, transversal, estática transversal. ¿Cuál es otra palabra para estática? Situación transversal. Y aquí, estática longitudinal, es decir, situación longitudinal, presentación peliana o presentación podálica, saco posterior izquierda. Ahorita ya vemos por qué saco posterior izquierda. En algunos casos dice que puede ser de pie, o sea que se adelanta su piecito. En otros casos puede ser completa o franca. Completa cuando las extremidades están flexionadas, y en este caso está franca. Directamente está ubicada la pelvis. Las extremidades están hacia arriba. Entonces aquí también va a haber alguna complicación para el nacimiento, lo que se conoce como distocias, que ya se van a ver en otro momento, no en esta. Pueden ustedes leer en el libro el siguiente capítulo que habla sobre distocias, pero no nos corresponde ahora, eso lo van a ver en patología el curso en área de enfermedades, malestares o fisiopatología. Actitud fetal, ya vimos que era actitud, ¿verdad? Flexionado, ¿cuánta flexión habría en la cabeza con respecto al cuerpo? La cabeza está fuertemente flexionada, el mentón está casi en contacto con el pecho, los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas se doblan en la rodilla. En todas las presentaciones cefálicas, los brazos por lo general se encuentran en el pecho o paralelos a los lados. El cordón umbilical llena el espacio entre las extremidades. En esta actitud fetal flexionada o una actitud de vértice, las extremidades superiores, los brazos, están al costado o están flexionados entre el tórax, el mentón toca el pecho, las extremidades inferiores están plegadas, entonces el cordón umbilical debería estar aquí adentro, ¿verdad? En lo más común. En otros casos podría estar rodeando el cuello del bebé, podría estar hacia abajo, la salida de la pelvis, o la salida del canal del parto, porque bueno, obviamente si es una implantación, si la placenta está por aquí abajo, va a ser más común que esté el cordón por aquí abajo. Si la placenta está aquí arriba, entonces va a ser más raro, ¿verdad? Entonces, si hay una implantación baja de placenta, eso también nos puede poner en riesgo de un circular de cordón, porque el cordón está enredado en el cuello del bebé. Esta es la posición más natural, más fisiológica, más adecuada. La cabeza fuertemente flexionada y los demás descripciones de las extremidades. De vértice. La de vértice también. En esta actitud de vértice.
actitud flexionada. Posición. Entonces, hasta ahorita que hemos visto situación, presentación y posición. ¿Ya? Parecen palabras muy iguales, pueden dar a confusión. Pero tratemos de aprenderlas de memoria a qué se refiere cada una de ellas, porque luego vamos a describir al bebé en esas palabras, Posición fetal. ¿Qué es la posición fetal? La posición se refiere a la relación de una porción elegida arbitrariamente de la parte de la presentación fetal hacia el lado derecho o izquierdo del canal del parto. ¿Ya? Está un poco difícil de entender, no creo. Dice, relación arbitraria de la parte de la presentación fetal, la presentación cuál era, la cabeza de la presentación, hacia el lado derecho o izquierdo del canal del parto. Es decir, si el dorso se relaciona con el lado derecho de la madre o si el dorso se relaciona con el lado izquierdo de la madre. Con otras palabras, si su espaldita está hacia la izquierda de la madre o su espalda está hacia la derecha de la madre, ¿ya? Para entenderlo mejor. En este caso, la porción elegida es el occipucio o, como se mencionaba aquí, la fontanela occipital. A ver, por consiguiente, con cada presentación puede haber dos posiciones. Con cada presentación puede haber dos posiciones. ¿Qué es la presentación? ¿Qué parte del bebé se acomoda hacia el canal del parto? Obviamente, este bebé puede estar hacia la derecha, hacia la izquierda, su espaldita, o hacia la derecha, su espaldita. A nosotros nos interesa la fontanela occipital. De igual forma, podría estar hacia la izquierda o podría estar hacia la derecha, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál es la otra presentación? Esta presentación también podría estar hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí también el hombro podría estar hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, miren ustedes. Situación transversal. Acromio, dorso posterior derecho. Acromio a la derecha, claro, está hacia la derecha. Dorso posterior, el dorso está hacia la espalda de la madre, ¿verdad? El hombro del feto está a la derecha de la madre y la espalda está en posición posterior. Ya. A ver, poco a poco vamos a ir comprendiendo estas frases. Dice, la posición se refiere a la relación de la porción elegida arbitrariamente con respecto al lado derecho y izquierdo del canal del parto. ¿A qué lado está la espaldita? ¿A la derecha o a la izquierda? Por consiguiente, en cada presentación puede haber izquierda o derecha. El occipucio fetal, el mentón o el sacro son los puntos determinantes en la presentación de vértice, 99%, por eso es la que nos interesa, cara y pelviana respectivamente. Entonces, en esta presentación de cara, ¿cuál es el punto de referencia? El mentón. Esta sería una, ¿hacia dónde está el mentón? Está hacia la derecha. En cambio aquí nos interesa el occipucio o la fontanela occipital. ¿Cuál sería la posición? Izquierda, ¿verdad? La espaldita a la izquierda. ¿Por qué nos interesa el occipucio? Porque es la parte que se va a ver cuando el bebé esté saliendo por el canal del parto. Entonces nos va a guiar más fácilmente que ver la espalda, porque para ver la espalda tenemos que hacer una ecografía. Pero si vemos la fontanela occipital, ya pues podemos reconocer que está ubicado hacia el lado. Obviamente, ya sabemos días antes, por las maniobras de Leopold, dónde está el bebé. Pero esto es una descripción un poco más teórica de lo que significa la posición fetal. Aproximadamente 2/3 de todas las presentaciones de vértice están en la posición occipital izquierda y 1/3 a la derecha. Pregunta aquí, ¿cuál es la posición más común? Occipital izquierda. ¿Sí o no? Occipital izquierda. No estoy diciendo la situación más común ni la presentación más común.
¿Cuál es la posición fetal más común? Posición occipito izquierdo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Se puede sacar, se puede razonar en ese sentido. Bien. Y un tercio a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir lo que acabamos de leer? Hagamos un resumen. Situación longitudinal. Presentación cefálica, vértice. Posición occipito izquierdo. Otra vez. Situación longitudinal. Presentación cefálica. Posición occipito izquierdo. Longitudinal, cefálica, occipito izquierdo. ¿Verdad? Porque esto está hacia la izquierda de la mano y la espaldita está hacia la izquierda de la mano. Entonces, si nos dice situación, presentación, posición, si nos pide derecha, o mejor dicho, cefálica, ¿verdad? Podálica, tenemos ahí la diferencia entre presentación cefálica o podálica. Transverso, ya sabemos a qué se refiere, a la situación. Ya, en este caso, este bebé, ¿cómo está? Longitudinal, cefálico, occipito izquierdo. Y ahora ya sabemos cómo está este. ¿Cómo estaría este? Longitudinal, cefálico o pelviano, pélvico, izquierdo o derecho. ¿De qué dependía en las podálicas? De la posición del sacro. De la posición del sacro. ¿El sacro está hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Esta es la izquierda de la mamá, ¿verdad? El corazón está hacia este lado. Entonces, longitudinal, podálico o pélvico izquierdo. Este transverso. Aquí cosa nos indicaba la posición, el acromio. Miren, acá está el acromio, se ve por el canal del parto. Acromio posterior, porque el dorso está hacia la espalda, derecho. O acromio derecho, posterior, ¿verdad? Porque el acromio está hacia la derecha. ¿Verdad? Ahora que se entiende esta frase que está aquí, esta palabra que está aquí. Bien, avanzamos. Esta, ¿cuál sería? Si se visualiza así: longitudinal, cefálico, derecho, izquierdo. Izquierdo, porque la mamá está echadita, la cabeza está hacia el fondo y nosotros estamos viendo el canal del parto, ¿verdad? ¿Es anterior o posterior? Anterior, porque aquí está la síntesis del pubis y esta sería el sacro, este sería el sacro. Entonces, añadimos un elemento más: longitudinal, cefálico, occipito izquierdo, anterior. ¿Ya? Que es la más común. Y aquí está occipito, situación longitudinal, cefálico, izquierdo, posterior. Bien. En este caso, ya aquí estamos hablando de un derecho posterior y un derecho, simplemente derecho. Ya no hablamos de anterior o posterior porque está transversal, ¿verdad? En este caso, son variedades de esta presentación de vértices que pueden existir. Y aquí, miren, esta es una presentación de cara. Y aquí nos interesa el mentón, el punto de referencia, ¿verdad? En este caso, el mentón está hacia la izquierda anterior, hacia la izquierda posterior, a la derecha anterior, a la derecha posterior. Entonces, este bebecito probablemente va a tener dificultades para nacer, porque este ángulo para pasar es un poco más difícil. A veces hay maniobras para hacerle retroceder el mentón. Y así es que no se ha iniciado todavía el trabajo de parto. Este sería el
maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold nos permiten justamente poder interpretar o poder descubrir esta ubicación del bebé. Estas maniobras pueden ser difíciles, ¿no?, de realizar, sobre todo en pacientes obesos. Si el volumen del líquido amniótico es excesivo o si la placenta está insertada de manera anterior. Claro, cuando vamos a hacer palpación, la placenta lo puede interrumpir. Obviamente, para esto tenemos la asistencia de los exámenes auxiliares, como son la ecografía, que no causan daño en el bebé y que se pueden utilizar para hacer un diagnóstico preciso. Pero dentro de la semiología normal se van a desarrollar este tipo de maniobras de Leopold, descritas en las siguientes partes del libro, para poder descubrir o ubicar el bebé en el vientre materno. Esta práctica de maniobras de Leopold, de semiología obstétrica, la vamos a hacer con la licenciada de obstetricia el día viernes. Vamos a dividirnos en dos grupos. Algún de los grupos va a tener que ir el jueves por la tarde, probablemente, ¿ya?, viendo la disponibilidad de cada una de las licenciadas en el centro de salud. Entonces, nos ha parecido adecuado hacer las maniobras de semiología en pacientes gestantes, ¿no?, para que tengamos más o menos una manera mucho más práctica, mucho más real de hacer la exploración, ¿no?, porque los robots que tenemos acá o examinarnos entre nosotros no van a ser tan adecuados. Entonces, yo ya les estaría avisando el cronograma de salida. Por favor, vayan juntos, no traten de ir juntos, por favor, a la hora, ya, con el scrap o el mandil blanco para estar correctamente uniformados. Ya de esa forma también, cuando estén en el centro de salud, los van a poder identificar rápidamente como futuros médicos y van a tener más acceso a las actividades o a los lugares, ¿ya? Pero si van como si fueran escolares de secundaria, ustedes ya son bastante jóvenes. Entonces, pues, puede haber una dificultad. Describimos las maniobras de Leopold. Primera maniobra de Leopold, segunda, tercera, cuarta. Nos ubicamos a la derecha de la paciente y iniciamos la primera maniobra. La primera maniobra consiste en descubrir, primero, palpando el fondo del vientre materno. De esta forma vemos que está ocupando el fondo, o la cabeza o la pelvis. ¿Qué es la cabeza? Es una consistencia más compacta, más dura. Si es pelvis, los glúteos y las extremidades hacen que sea una consistencia más blandita. Luego, la segunda maniobra ya nos permite descubrir la situación y la presentación. ¿Por qué? En esta confirmamos situación y vemos presentación, porque miren, en esta oposición, perdón, porque si vamos a tocar el dorso, siempre va a ser un poco más compacto, más duro, porque es la espaldita, la columna vertebral. Pero si vamos a palpar extremidades, entonces va a ser más blandito, ¿verdad? La tercera maniobra nos permite descubrir si hay encajamiento o descenso de la cabecita del bebé en el canal pélvico, en el canal del parto, ¿no? Cuando todavía no se ha encajado el bebé y la cabecita está encima de la pelvis, del canal pélvico, cuando hacemos esta maniobra con estas manos, como en forma de una pinza, la cabecita del bebé pelotea, así le llaman, ¿ya? Se mueve, no está fijo en el canal del parto. Y la cuarta maniobra nos permite confirmar el encajamiento, porque vamos a introducir, miren, ya no estamos frente a la madre, a su lado derecho, sino aquí le estamos dando la espalda, ¿verdad? Nos hemos ubicado de una manera distinta. Estamos mirando adelante, ya no estamos mirando hacia la cabeza de la madre, estamos mirando hacia los pies de la mamá. Y vamos a hacer una introducción de nuestros dedos en el canal pélvico para ver si esa cabecita realmente va a sufrir un descenso dentro del canal. Y la primera maniobra nos permite descubrir situación y presentación. Situación
presentación. ¿Qué variedades de situación hay? Longitudinal, transversa u oblicua. ¿Qué variedades de presentación hay? Cefálica o polar. La posición con la segunda maniobra. ¿Por qué? Porque vamos a palpar el dorso. Entonces así vamos a saber si es una posición izquierda o es una posición derecha. ¿De qué depende la posición? Del punto de referencia, el occipucio. Pero en este caso palpamos el dorso y eso nos permite definir la situación, posición o presentación. Posición. La columna, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de referencia? El occipucio. Pero aquí palpamos la columna. ¿Ya? Si dijimos que también puede ser la espalda, porque en términos de resumen, la espaldita es la que nos indica si está hacia la derecha o si está hacia la izquierda, ¿verdad? La tercera maniobra, el encaja bien. Y la cuarta maniobra nos permite confirmar si hay un encajamiento, porque la cabecita ya se ha metido en el canal del pasto y nuestros dedos ya no pueden entrar. En estos tres estamos frente a la madre, y en este estamos mirando hacia la madre, y en este estamos mirando hacia el otro. ¿Ya? Obviamente, decirlo en palabras es distinto que hacer la práctica. Por eso, ustedes van a ir a la práctica con nuestras docentes universidades en obstetricia, que ellas hacen este tipo de actividad unas 10 veces en mujeres que tienen controles prenatales todos los días. A propósito de ¿cómo se llama? En el artículo que leímos, dice que la paridad ha disminuido de 6 a 2, a 2.1 decían. Entonces ya creo que ya no debe ser tan común. De todas maneras, es parte de lo que tenemos que aprender. De 6 a 2. De repente en el tiempo podría eso todavía disminuir un poco más porque hay las exigencias, ¿no? Hay metas personales que estoy seguro que ustedes quieren cumplir, porque la maternidad también es anhelada en la pareja, ¿no? Pero todo su tiempo, todo a su tiempo. ¿Ya? A veces uno sacrifica un poquito de la carrera para la familia, ¿no? A veces sacrificas a la familia por la carrera, porque en la residencia, si vas a ser quirúrgica, vas a vivir en el hospital. Si es anestesio, peor, no te van a ver en la casa, excepto pues los días que tengas libre de guardia. Tu sábado lo vas a tener que hacer en el quirófano. Haces tu oración, le pides al Señor que te bendiga y le das una repasadita a tu día de ese día y ya continúas en el trabajo. Porque es así. Hay momentos en los que la preparación es tan exigente que tienes que hacer una pausa, excepto pues de tu comunión personal, que siempre tiene que estar en primer lugar. ¿Cómo hacen en todas las clínicas? Porque ustedes saben que también la iglesia tiene que patrocina esta universidad. También tiene clínicas o centros de atención de la salud, donde también se atienden emergencias, ¿no? Y se trabaja también en las 24 horas, los 7 días a la semana. En fin. Examen vaginal. Con el inicio del trabajo del parto y después de la dilatación cervical, las presentaciones de vértice y sus posiciones se reconocen por la palpación de diversas suturas y fontanelas. Las presentaciones faciales y de nalgas se identifican mediante la palpación de rasgos faciales o el sacro y el perineo fetales respectivamente. Acá está haciendo una descripción de cómo vamos a percibir todas esas partes de la presentación en el tacto vaginal. En este caso, miren cómo es la estrategia para hacer el tacto vaginal. Primero la mano está ubicada hacia abajo para descubrir la fontanela más grande. Y luego la mano gira, cambia de posición hacia la fontanela más pequeña y la fontanela occipital de tu pequeña. ¿Qué presentación tiene ese bebé? Presentación, solo presentación, occipito izquierdo ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el punto de referencia, está hacia la izquierda y está hacia la derecha. Es la más común. 2 tercios a la izquierda, 1 tercio a la derecha.
Bien. Los cambios necesarios en la posición de la parte de presentación para desplazarse por el canal pélvico constituyen el mecanismo de parto o los mecanismos de parto. Los movimientos cardinales del parto son encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Apreciado. Pregunta clara. Tienen que aprenderse de memoria los movimientos cardinales del parto. Ya, como si fuera la tabla del 7, que es la más difícil para los niños de la primaria. O como si fuera las 5 vocales, como es difícil para los niños del inicial. Mi hija tiene problemas para aprender las vocales. Siempre se confunde la O y el orden de las vocales. No hay problema que se confunden el orden. Pero en fin, ¿cuáles son? En esto sí, si ustedes hacen mal el orden, 0. ¿Ya? Encajamiento, descenso, flexión, rotación externa, extensión, rotación externa y expulsión. En esta página o en este gráfico de la figura 2211 correspondiente al capítulo están los mecanismos del parto que hemos descrito. Pero vamos a anular la 1, la 4 y la 8. ¿Ya? La 1, la 4 y la 8 porque están de más, los han añadido un poquito más. Comenzamos en la 2. Encajamiento, descenso y flexión. ¿Qué es encajamiento? La aproximación del vértice, o en este caso del sacro, hacia el canal del parto. ¿Qué es descenso? Ese encajamiento produce un descenso de acuerdo a los planos de Koch, como vamos a ver más adelante, es decir, la cabecita va descendiendo por el canal del parto. ¿Ya? La cabecita, miren, estaba aquí flotando, aquí hay peloteo. ¿Por qué maniobra realizamos el encajamiento? Por la tercera maniobra. Cuando hacemos la tercera maniobra, hay peloteo. ¿Qué quiere decir si hay peloteo? Todavía no se ha producido el encajamiento. ¿Qué es el encajamiento? La primera parte de los mecanismos del trabajo de parto. Comenzamos con el encajamiento. Después, descenso. La cabecita ya está más adentro. Miren, la sínfisis del pubis estaba aquí, este punto blanco, y aquí ya está un poquito más abajo. Ya ha descendido. ¿Qué después ocasiona? ¿Qué después falta? La flexión. ¿Qué era la flexión? Era la actitud que mantenía el bebé, ¿verdad? Puede mantenerse en flexión, puede mantenerse de frente, o puede mantenerse de cara, ¿ya? Pero normalmente hace flexión. Después de la flexión, rotación interna. ¿Qué quiere decir rotación interna? Miren ustedes cómo el occipucio estaba anterior, pero ahora casi se va a la línea media, debajo de la sínfisis del pubis. A esto se llama rotación interna. Rota la cabecita y este punto de referencia de aquí se va hacia el medio. ¿Se puede notar en la imagen? ¿Sí? A ver, bien. Occipito ilíaca izquierda anterior. Miren cómo rota hacia interno, es decir, casi a la línea media bajo la sínfisis. ¿Qué es eso? Rotación interna. ¿Ya? Rotación. Después, ¿qué sigue? Extensión. De la rotación interna, extensión, es decir, la cabecita ya va a extenderse, de lo que estaba flexionado va a extenderse para que se produzca la salida, extensión. Estas 4 dijimos que lo vamos a anular. Extensión, miren cómo se extendía. Estaba flexionado y ahora se ha extendido para salir. ¿Cuánto está la dilatación? La dilatación ya está en 10, entonces el bebito puede salir. Sale mirando hacia abajo, si ustedes notan la figura. Miren cómo está el vértice justo debajo de la sínfisis. ¿Cuál es el siguiente paso de los mecanismos del parto? Rotación externa. ¿A qué se refiere rotación externa? Miren, el occipucio, la fontanela occipital, estaba aquí abajo, pero hace una rotación. En otros casos se llama restitución. ¿Por qué restitución? Porque vuelve a como estaba al inicio, ¿verdad? Muy bien.
restitución y después salida del hombro anterior y al final salida del hombro posterior. En la 8 le hemos acabado porque acá ya es expulsión. Entonces, de memoria, A, E, I, O, U, encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, expulsión o salida. ¿Está bien? ¿Cuál es el hombro que sale primero? El hombro anterior y después el hombro posterior. ¿Por qué? ¿Por qué necesita el bebé salir en esta posición? Porque este diámetro es el conjugado obstétrico. ¿Cuánto es el conjugado obstétrico? Aproximadamente unos 10.5, 11, ¿de acuerdo? Y ese es el diámetro más grande, porque aquí nos impiden las espinas que haya una dimensión más grande para salir. Como es el diámetro más grande, por ahí sale la cabecita y luego los hombros también tienen que estar en esa posición para que salgan los hombros, porque los hombros también ocupan bastante espacio, ¿verdad? Y finalmente se produce la expulsión o la salida y el bebé ya nació. Ya luego sale el cordón umbilical, la salida. Mucho cuidado cuando en esta posición, con dilatación de 6 o dilatación de 8, sale el cordón umbilical, eso es peligroso. ¿Por qué? Miren, si sale el cordón umbilical antes del bebé, cuando la cabecita esté haciendo rotación interna o cuando esté haciendo extensión completa, el cordón umbilical se va a presionar con la cabeza y con los huesos de la pelvis. ¿Qué sucede con esto? Se corta el fluido sanguíneo para el bebé. Fatal. Entonces, imagínense aún si no se completaba la dilatación para que el bebé nazca. Estás con dilatación de 6 o con dilatación de 8. Falta dilatar 1 hora. ¿Por dónde van a hacer ese bebé? No van a hacer. Si sale el cordón umbilical hacia afuera, se puede morir. ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Te pones un guante, lo metes tu mano al canal vaginal y sostienes la cabeza para que no salga más. Mientras tanto, el cordón va a estar latido. Te subes en una ambulancia y viajas todo el camino sosteniendo la cabeza para que no baje más. Porque tenemos que evitar que haya presión. ¿Verdad? Porque miren, ocupa casi toda la cabeza. Si presiona aquí, sería peor. Hasta tal vez puede resistir un poco, pero no te vas a arriesgar a eso. ¿Verdad? Entonces, lo peor que tendríamos que hacer, ¿no? Y llegar hasta el hospital con nuestra mano metida ahí sosteniendo la cabecita. Más aún si no se completaba la dilatación. Entonces, en eso, obviamente todo eso nos ayuda en control prenatal, porque ahí con la ecografía definimos dónde se ubica la placenta, ¿verdad? Les recomendamos que haya reposo en las últimas semanas del embarazo, etc. A veces ocurre eso por rotura prematura de membrana. Ahora entramos a una definición de lo que es sinclitismo y asinclitismo. ¿A qué se refiere el sinclitismo o el asinclitismo? Se refiere a que esta estructura sagital del cráneo del bebé puede estar ubicada hacia posterior, como ustedes ven acá, o hacia anterior, ¿no? En este caso, el parietal está ubicado en parietal anterior, que llaman por ubicación del bebé, o está ubicado hacia posterior. ¿Por qué es importante que el bebé esté en un asinclitismo posterior o anterior? Porque esto nos permite que el mecanismo del parto o los movimientos del mecanismo del parto se realicen de la mejor manera. Es como tratar de introducir un libro en una caja. Si lo introduces de frente es más difícil de hacerlo. Si tratas de ponerlo de costado es más fácil. Entonces se va este asinclitismo posterior. Miren ustedes cómo la cabecita ya va a entrar al canal del parto. En cambio aquí no es una manera fácil de que, aparentemente es más fácil, ¿no?, que entre en canal del parto, pero de esta manera, conforme va avanzando la fuerza del útero, se va produciendo el descenso. Entonces, lo ideal es que haya un asinclitismo anterior, la estructura genital está hacia atrás, o hay un parietal anterior que está ingresando hacia el canal pélvico. Son definiciones que
son interesantes de conocerlas, sobre todo porque este asincretismo va a permitir el desarrollo normal de los mecanismos del parto. Aquí puede haber alguna traba, como ustedes ven, puede demorarse un poquito más. Obviamente, si hay encajamiento, el bebé ya está aquí adentro, ¿no? Entonces, ya no hay ningún problema. Pero si no ha encajado, probablemente es que haya un asincretismo incompleto. Aquí es otra manera de cómo ver los mecanismos del parto en este dibujo. ¿Cuál es la situación de este bebé? Situación longitudinal. Presentación. Se para. Entonces ven cómo va entrando. Aquí ya se está produciendo la rotación interna, la extensión, la restitución y finalmente la expulsión. Avanzaremos. Cambios en la forma de la cabeza del feto. En los partos prolongados, antes de la dilatación cervical completa, la porción del cuero cabelludo fetal que se encuentra justo sobre el orificio cervical se vuelve edematosa. Esta hinchazón se conoce como caput sucedáneo. ¿Qué es el caput sucedáneo? Una edematización en el cuero cabelludo. El moldeo se refiere a los cambios en la forma de la cabeza ósea del feto como resultado de las fuerzas compresivas externas. Cuando esta presión sobre el cráneo causa modificaciones, ya se llama moldeo. Entonces, es por eso que algunos bebitos salen con el cráneo un poquito no exactamente esférico o ovoide. Puede haber habido algún moldeo en la configuración, sobre todo cuando no se ha producido una dilatación completa. La mayoría de los casos el moldeo se resuelve en una semana posterior al parto, aunque a veces se han descrito casos persistentes, cuando el trabajo del parto es muy prolongado, sobre todo. Si no, solamente es un pequeño edema, el caput sucedáneo, que también se resuelve en los siguientes días. Ya más adelante vamos a hablar sobre hemorragias que corresponden a traumas en el bebé. La definición estricta de parto es contracciones uterinas que provocan un desgaste y una dilatación del cuello uterino demostrado. La definición estricta del parto es contracciones uterinas del parto que provocan un desgaste y una dilatación del cuello uterino demostrado. Uno define el inicio como la hora en la que las contracciones dolorosas se vuelven regulares. Otro método define el inicio del trabajo del parto a partir del ingreso a la unidad de atención del parto en el hospital o en el centro de salud. Entonces, ¿cuál definición sería la más adecuada? Según el libro, dicen que esta segunda definición debería ser la más adecuada porque no se puede establecer exactamente cuándo comenzaron los dolores del parto. Entonces, inmediatamente que entra al hospital, ahí podemos registrar los movimientos o podemos registrar las contracciones uterinas. Entonces, esto ya nos da un inicio de cómo podemos calcular más o menos el inicio del trabajo del parto. Si una mujer tiene membranas intactas, se presume que la dilatación cervical está de 3 a 4, o más según un gran razonable confiable para el diagnóstico del trabajo del parto. Entonces, de 3 a 4, como vamos a ver, todavía se refiere a una fase inicial del trabajo del parto. A partir de 4 centímetros de dilatación, 6 en otros casos, pero 4 normalmente, 3 a 4, ya nos indica que si hay contracciones uterinas regulares que están provocando estos cambios, entonces ya podríamos hablar de que ha iniciado el trabajo del parto. Friedman desarrolló el concepto de 3 divisiones funcionales del parto para describir los objetivos fisiológicos de cada división. Este es un autor importante que desarrolla estas divisiones del parto para tratarlas de manera adecuada. Entonces, aquí nuevamente hay una descripción de estas fases. Por ejemplo, dice, la fase latente. El comienzo del parto latente, según definió Friedman, es el punto en el cual la madre percibe contracciones regulares. Fase latente.
La fase latente para la mayoría de las pacientes termina una vez que se alcanza una dilatación de 3 a 5 centímetros, en promedio 4. Más recientemente, el Comité del Consejo del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Fetal, en 2016, han redefinido que el parto activo comienza en 6 centímetros de dilatación. O sea, nosotros nos quedamos con 4. Pues 6 es mucho, ¿no? Lo que pasa es que en los Estados Unidos pueden atender a una mujer rápidamente cuando estén en 6. Nosotros esperamos a 6, el bebé va a nacer en el taxi o en la sala de emergencia, no sería adecuado. Además, no tenemos muchas estrategias para la contingencia de un nacimiento así. Entonces, preferimos esperar un poquito más, ¿no? Por eso es que las rotaciones de obstetricia son bien difíciles, amigos míos. Yo ya les he dicho más de una vez. Las rotaciones con las que tienen que comenzar el internado son ginecobstetricia o medicina interna. Si comienzas con obstetricia o medicina interna, las demás vas a sobrevivir sin problema, ¿ya? Pero si comienzas con las más fáciles, en octubre, noviembre vas a estar rotando tu ginecobstetricia, no te va a alcanzar tiempo para estudiar para el examen, para preparar tu trabajo de investigación, que se supone que lo tienes que tener listo de 4º año, porque si no, después ya no vas a poder hacer tu trabajo después. Ya no vas a poder hacerlo porque no hay tiempo apreciado. Y ahora aún si esos rotaciones de ginecobstetricia al final de la rotación, los ginecobstetras son bien renegones, no son impacientes, ¿no? Gritan, llaman la atención, te ponen apodos, ¿no? Te castigan por si has fallado en algo. No tienes que resistir, es solo 3 mesecitos, ¿no? Hay que resistir, ese es un asunto que todos vamos a pasar. Al final lo vamos a recordar con cariño, ¿no? Porque cuando el ginecobstetra ya no está en la sala de partos, es amigo, ¿no? Tú vas a decir, ¿cómo se transforma? ¿Qué debe estar pasando, no? ¿Qué es lo que pasa, no? Porque cuando estamos en el restaurante es bien amigo, pero cuando estamos en la sala de parto es un ogro, ¿no? Es una obra, no puede ser. Pero por el estrés que es atender a una madre de un bebé, que ya no tiene una sola vida. Si atender una sola vida es estresante, imagínense atender todo. Por eso hay que tener paciencia, hay que ser fuerte para soportar ese tipo de rotación. Algunos de ustedes estoy seguro que le gusta ese tipo de vida, ¿no? Ojalá, así pronto podremos tener un ginecobstetra entre nosotros, o una doctora ginecobstetra que pueda atender a estas mamás. Entonces dice que comienza cuando hay una dilatación de 4 centímetros o 6 centímetros, ¿verdad? La fase latente. El tiempo en horas más o menos corresponde a unas 8 horas, hay una dilatación evidente, y de ahí, a partir de 4 de dilatación, ya comienza una fase de aceleración hasta que corresponde a 10 centímetros de dilatación, donde ya comienza la segunda etapa, ¿no? Correspondiente a la tercera fase. Como lo vimos arriba, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba? No, en la otra diapositiva. Fase activa. Por tanto, se puede considerar que la dilatación cervical de 3 a 6 o más, en presencia de contracciones uterinas, representa el umbral para el parto activo. Friedman también descubrió que las multíparas progresan algo más rápido en la fase activa, con una tasa normal mínima de 1.5 centímetros por hora. ¿Quiénes? Las multíparas. ¿Por qué? Dijimos al principio que el piso pélvico sufría trauma, ¿se acuerdan? Había una distensión en el piso pélvico. Entonces, ahora sí entendemos por qué esa multípara progresa más rápido en esta fase activa, porque ese piso pélvico ya está elongado, ya no tiene esa misma consistencia de una clínica, ¿verdad? Su análisis del parto en fase activa describe conjuntamente las tasas de descenso fetal y dilatación cervical. El descenso comienza en una etapa posterior de la dilatación activa a partir de 6 o 8 centímetros en multíparas y se vuelve más rápido después de 8 centímetros. Esta etapa, la segunda etapa del parto, porque hasta aquí hemos hablado de la primera, la segunda etapa del parto, comienza con la dilatación cervical completa. ¿Cuánto es la dilatación cervical completa? ¿12 o 11 centímetros? 10 centímetros. 10.
Ya ven, se hubieran equivocado en esa pregunta. Ya tienen una fija más. Entonces, ¿dónde comienza? Esta etapa comienza con la dilatación cervical completa y finaliza con la salida del feto. La duración media es de aproximadamente 50 minutos para la nulípara y alrededor de 20 para multíparas. Pero esto es muy variable, ¿verdad? Avanzamos. Ya nos quedan pocas diapositivas, creo que sí nos va a alcanzar la hora. El parto activo resumen del parto normal. Esta es la segunda parte. La tercera parte ya involucra la salida de la placenta. Resumen del parto normal. El parto activo puede diagnosticarse de manera confiable cuando la dilatación cervical es mayor de 3 centímetros en presencia y contracciones uterinas. Una vez que se alcanza este umbral de dilatación cervical, se puede esperar una progresión normal según la paridad en las siguientes 36 horas. El progreso anticipado durante la segunda etapa de unas 3 horas se monitorea para garantizar la seguridad del feto. Claro, a partir de esta dilatación de 3, que tienes que estar en monitoreo constante, ¿verdad? Finalmente, la mayoría de los pacientes en trabajo de parto espontáneo, independientemente de la paridad, si son asistidas o si no son asistidas, darán a luz dentro de aproximadamente 10 horas después del ingreso para el trabajo espontáneo, de parto espontáneo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la mayoría de las pacientes en este tiempo ya deberían tener su bebé desde que comienza un periodo de 3 centímetros de dilatación. ¿Cuándo nos puede hacer demorar? Cuando hay una presentación transversal, no tiene controles de parto, es una migrante que trabaja ayudando en un restaurante, se dio cuenta que estaba embarazada después de los 3 meses de amenorrea, por el trabajo no le dejan seguir a sus controles y la han hecho trabajar hasta el 8º mes del embarazo y por el estrés, porque está todo el día parada, a las 37 semanas comienza a tener contracciones uterinas. Llega al puesto de salud y tenemos que atender. No tiene ecografías, no tiene exámenes de tamizaje de enfermedades contagiosas. En ese momento hay que correr a hacer los exámenes de tamizaje, tienen que hacer sus maniobras de Leopold para saber si van a hacer ese leve o no. Si es almodálico, ya mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces ahí ya tenemos que referirlo a un hospital de mayor complejidad. No nos podemos quedar con los podálicos. Si son gemelos, tampoco, ¿verdad? El abdomen será mucho más grande de lo normal. Pero a las 10 horas ya debería haberse resuelto ese trabajo de parto. ¿Asistidas o no asistidas? Porque a veces saben ustedes que los partos sorprenden en el taxi o a los perros. Tratamiento del parto normal. Primero, el parto debe ser reconocido como un proceso fisiológico normal que la mayoría de las embarazadas experimenta sin complicaciones. Es un proceso fisiológico normal. A pesar de todo lo complejo que vemos, es normal. Por eso es que las mujeres han tenido sus bebés sin que existan los ginecólogos, sin que existan las obstetrices. ¿Qué cosa hay que cuidar? Hay que cuidar que cada etapa cumpla con su fase, ¿no? La dilatación de 10, que no te salga el cordón, ¿verdad? Hay que completar el corte del cordón umbilical con un cuchillo estéril, con una tijera estéril, ¿ya? En la sierra lavan la tijerita de sus hijos con alcohol, con agüita y con jabón, y con eso cortan el cordón umbilical. Entonces nosotros vamos a tener cuidado de eso, ¿verdad? Pero normalmente puede resolver su parte. Por eso los bebés nacen en las ambulancias, en los aviones. Obviamente una persona como ustedes, cuando digan, hay un doctor en el avión, queremos que atienda el parto. Entonces ustedes ahí les salen. Yo lo atenderé. Espacio, por favor. Agua limpia, alcohol. Y atienden a la criatura. Tranquilo, porque es un proceso fisiológico normal. Hacen sus maniobras de Leopold, está cefálico, dorso izquierdo, ¿verdad? Hay dilatación. Bien. En segundo lugar, se deben anticipar complicaciones que a menudo surgen de forma rápida e inesperada. Por tanto, los médicos o las médicas como ustedes deben hacer que todas las pacientes y sus acompañantes se sientan cómodos y al mismo tiempo garantizar la seguridad de la madre y del recién nacido en caso de que surjan complicaciones de manera repentina. ¿Se acuerdan? El 90% era
antes del control prenatal y el último, el 95, no, el 5% final consistía en parto, ¿verdad? Puede haber tenido un control prenatal exitoso, 8 controles prenatales, 3 ecografías, pero al final pueden darse complicaciones. Por eso es que merece nuestra máxima atención. Identificación del trabajo de parto, es decir, en ausencia de roturas membranas o sangrado, las contracciones uterinas con 5 minutos de diferencia durante una hora, o sea, más de 12 contracciones por hora, pueden representar el inicio del trabajo de parto. ¿Estas son contracciones de Braxton-Hicks? No. Las contracciones de Braxton-Hicks son irregulares, de identidad irregular, que comienzan al final del segundo trimestre o al comienzo del tercer trimestre. Imposible, pero a veces se confunde y por eso se llama falso trabajo de parto, Braxton-Hicks. Evaluación inicial. Se registra la presión sanguínea de la madre, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, el examen físico general de la madre. El ritmo cardíaco fetal, esto normalmente lo hacen los internos o los residentes, ¿ya? Por eso tienes que hacer, tienen que confiar en tus signos vitales. A veces no tienes tu pulsioxímetro, no tienes tu tensiómetro y te inventas los signos vitales. No, hay que tratar de hacer lo más cercano posible. Y les doy un secreto. Cuando ustedes ponen 120-80, 110-70, entonces puede ser que esté bien, pero si ustedes tienen el cuidado de especificar 125-85, aproximarlo al 5, ¿no? 145-80, entonces eso va a mostrar que ustedes tienen un poquito más de cuidado o detalle en percibir o en controlar un signo vital. Luego después que les digan, no es 145, es 140. Bueno, a mí me pareció que era 145 y por eso creí necesario anotarlo. Entonces, los que están trabajando con ustedes van a ver que ustedes realmente se preocupan por dar una presión arterial o una frecuencia cardíaca lo más exacto posible. ¿Ya? Obviamente no se van a inventar. Entonces hagan lo más exacto posible y no redondear. Ya redondear hasta 46.5, es exagerado. Por lo menos en la unidad 5 ya podríamos tener un poquito más de detalle en nuestros controles de signos vitales. Los problemas del registro el ritmo cardíaco fetal se evalúa mediante un dispositivo donde aporta ecografía o cetoscopio. Lo normal es de 120 del bebé, de 120 a 140, 160 incluso. El registro del embarazo se revisa rápidamente para identificar complicaciones. Esto se refiere a la tarjeta de control prenatal, la que las entregué la semana pasada y la que ustedes también tienen en formato digital, que su compañera delegada compartió. Aquí notamos si hay evidencia de enfermedad de transmisión sexual, si hay ganancia de peso insuficiente, si ha habido abortos previos. Los problemas identificados o anticipados durante la atención prenatal y control prenatal deben descartarse en el registro del embarazo. La mayoría de veces, a menos que haya sangrado en exceso, se realiza un examen cervical. Aquí hay que tener también mucho cuidado. ¿Cuándo? Cuando hay un sangrado sin dolor. Un sangrado sin dolor vaginal en una mujer embarazada puede indicar una placenta previa, una inserción de la placenta en el cuello uterino. Si tú metes tu mano para verificar la dilatación, podrías, por el guante con tu dedo, lacerar esta placenta previa y comienza una hemorragia que va a ser incontenida. Entonces, si hay sangrado sin dolor, hay sangrado sin contracciones, entonces podríamos estar ante una placenta previa. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esa circunstancia. En todo caso, cuando hay dolor, cuando hay contracciones, normalmente un poquito de sangrado. Si esa persona no tiene controles prenatales, la mayoría de veces, entonces, a menos que haya sangrado en exceso, se realiza un examen cervical, obviamente para ver la dilatación, el borramiento, etc. Tratamiento del parto en la primera etapa: monitoreo fetal, monitoreo materno, hay que realizar la ingesta oral para que esté en ayunas, ¿no? En las últimas semanas del embarazo, ¿no? Hay que estar controlando
sobre todo si va a entrar a cirugía, entonces ya no va a comer nada cuando entre al hospital, por lo menos unas 8 horas de ayuno, que nos disminuye el riesgo de una broncoaspiración por contenido gástrico. Líquidos intravenosos, posición materna. ¿Se acuerdan la posición del descanso? ¿Cuál era? Rotura de membranas. Se descarta. ¿Cómo descartábamos la rotura de membranas? Un examencito. ¿Se acuerdan? Y en función de la vejiga urinaria. A veces la vejiga puede estar, como el útero ha ocupado gran cavidad del espacio abdominal, podría estar comprimida y podría haber inclusive una retención urinaria. Con la dilatación, tratamiento de la segunda parte de la segunda etapa, ¿no? Ya con la dilatación cervical completa, ¿cuánto era la dilatación cervical completa? Lo que significa el inicio de la segunda etapa, el paciente comienza por lo general a pujar. Con el descenso de la parte de la presentación, ella desarrolla la necesidad de defecar. Las contracciones uterinas y la fuerza de expulsión acompañantes pueden durar ahora 1 minuto y repetirse en un intervalo de no más de 90 segundos. Como se mencionó con anterioridad, la duración media de la segunda etapa es 50 minutos en udíparas y 20 minutos en multíparas. Entonces, con la dilatación de 10 y el encajamiento final, ya a la fuerza que ella desarrolla con las contracciones se agrega ese deseo como la necesidad de defecar. Y eso puede, justamente cuando venga ese momento, uno puede añadir músculos abdominales que ayudan en esta función para poder producir la expulsión del bebé en esta segunda etapa. En Dublín, hace más de 30 años, Driscoll y colaboradores, en 1964, en realidad la edición es del 2019, fueron pioneros en el concepto de que un protocolo de tratamiento de parto disciplinado y estandarizado reducía el número de alumbramientos mediante cesárea por vistosa. Esto es, en una sola palabra, el partograma. Su tasa general de cesárea fue de 5% en las décadas del 70 al 80, con dicho tratamiento. El enfoque se conoce actualmente como el tratamiento activo del parto. Sus dos componentes son la amniotomía y la oxitocina. Se ha utilizado de forma amplia, especialmente en países de habla inglesa. Entonces, ellos establecieron un método de tratamiento activo del parto que permitía disminuir las cesáreas por vistosa. Controlados en el partograma en la actualidad, nos avisa si el trabajo de parto se está prolongando mucho más allá de lo que debería ser normal. Entonces, sobre todo, utiliza la miotomía, que es la miotomía, la ruptura intencional de las membranas, y la oxitocina para conducir o para tratar de manera activa el parto. La obviamente ayuda a mejorar las contracciones uterinas y de esa manera se puede acortar o se puede mejorar la segunda fase. En la pediatría también utilizan esto, pero aún así le llaman parto eutóxico. No le llaman un parto con distosia. La distosia se refiere a cualquier complicación que interrumpe el desarrollo normal del parto. Pero el parto debería ser natural, fisiológico, pero aún así, cuando utilizan anatomía y oxitocina, el parto continúa siendo un parto normal, un parto eutóxico. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud diseñó un partograma para su uso en países en desarrollo. Según Olgi, el partograma es similar para multíparas y multíparas. El parto se divide en una fase latente, que no debe durar más de 8 horas, y una fase activa. Esta última comienza con dilatación de 3. Fase latente hasta dilatación de 3. A partir de dilatación 3 o 4, fase activa. Y el progreso no debe ser más lento de 1 centímetro por hora. En las multíparas, 1.5 centímetros por hora. Se recomienda una espera de 4 horas antes de una intervención cuando la fase activa es lenta. Entonces, después de una dilatación de 3, una fase activa que comienza con 3, deberíamos esperar 4 horas para que se desarrolle el demás proceso de dilatación. Si está dilatando 1 centímetro por hora y comenzamos en 3, 4, como dijimos, ya estaría como 8, ¿verdad? En las siguientes 4 horas. La multípara ya estaría con 10, entonces ya va a producir su
su pacto, o la segunda fase ya va a estar completa para producir ya la salida del bebé. Entonces, hemos terminado. Comparto.